Resolveremos este otro ejercicio que dice lo siguiente. En una mezcla gaseosa a 20 grados Celsius, las presiones parciales de los componentes son las siguientes. Hidrógeno, 200 milímetros de mercurio. Dióxido de carbono, 150 milímetros de mercurio. Metano, 320 milímetros de mercurio. Etileno, 105 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuál es, inciso A, la presión total de la mezcla? E inciso B, la fracción de masa de hidrógeno. Y aparte nos dan lo que son el peso molecular, la masa molar de cada uno de estos elementos que integran la mezcla de gases. Entonces, para ello, vemos que a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora nos están hablando de una mezcla de gases y no es solamente un gas. Entonces, en este caso es cuando se recurre a la ley de Dalton. ¿Y esta ley de Dalton qué nos dice? Bueno, simplemente indica que la presión total de una mezcla de gases ideales no reactivos, es decir, que no reaccionen entre ellos, es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Es decir, consideran como si los demás no existieran. Entonces, es de lo que se trata. Vamos a resolver entonces este ejercicio. Vamos a irnos ahora al inciso A, que nos dice la presión total de la mezcla. Bueno, simplemente la presión total es la suma, es igual a la sumatoria de ¿qué? De las presiones parciales. Entonces vamos a sumar cada una de las presiones parciales. Tenemos la primera presión que es del hidrógeno, entonces serían 200, y luego del dióxido de carbono. Voy a omitir poner las unidades, las pongo hasta el último porque vemos que todas tienen las mismas, entonces nada más hago una sumatoria. 200 más 150 más 320 más 105. Entonces, ¿estos qué son? Milímetros de mercurio, todos. Entonces tenemos 200 más 150, 350, 350, 670, 775. Tendríamos 775 milímetros de mercurio. Y ya con eso ya tenemos resuelto nuestro inciso A, que nos pide cuál es la presión total de la mezcla de gases. Ahora bien, vamos a irnos al inciso B. Nos dice la fracción de masa del hidrógeno. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte? Es la fracción. Si queremos hablar de una fracción, forzosamente tenemos que referirla a un total. Entonces, la fracción sería lo que tengo de masa con respecto al total. Entonces, en el denominador sería la masa total y en el numerador, ¿la masa de qué? Pues la masa de hidrógeno. Esa sería nuestra incógnita. La fracción. La fracción de masa de hidrógeno referida ¿a qué? A la masa total. Entonces, ¿cómo es que la podremos resolver? Bueno, nos vamos nuevamente a nuestras fórmulas y de aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la masa. Entonces, de aquí podemos despejar esta masa. Si despejamos esta masa, que ya la hemos hecho en otros ejercicios, esta masa es igual a ¿qué? A presión por volumen por masa molar sobre R y T. Entonces ya tenemos esto. En la parte superior lo tendríamos para el hidrógeno. Entonces sería la masa de hidrógeno, es la presión del hidrógeno, volumen del hidrógeno, masa molar del hidrógeno, R que es para todos y la temperatura del hidrógeno. Entonces esa sería en el numerador. En el denominador que tenemos la masa total. Entonces la masa total es igual a la presión total por el volumen total por la masa molar total entre R por la temperatura total. Entonces, de aquí podemos observar lo siguiente. Vean ustedes que nos están diciendo que es una mezcla de gaseosa a 20 grados Celsius. Eso implica entonces que todas las temperaturas tienen el mismo valor. El valor de R también. Entonces, vean que lo puedo sacar aquí de esta manera. R y T. También de aquí lo saco. Pongo simplemente por R por T. El numerador tendré algún valor que no cambie. ¿Cuál sería? El volumen, ¿verdad? Porque nos dice que ese volumen que está ocupando un gas es el mismo que ocupan todos los demás gases. Entonces este volumen lo puedo dejar en la parte externa y ya lo quito de aquí. Este otro volumen también. Porque el volumen que tengo aquí va a ser el mismo. Únicamente en la mezcla de gases simplemente lo que hace es ocupar el volumen que ocupan los demás. Entonces vean que ya nada más con esto se simplifica porque me queda
volumen sobre R por T, volumen sobre R por T. Como lo estoy dividiendo en ambas partes, de una vez lo puedo anular. Y nada más me queda entonces presión del hidrógeno por masa molar del hidrógeno entre la presión total por la masa total. Entonces, ya nada más lo que haríamos es sustituir sus valores. En el denominador, ahorita lo voy a poner que es en la parte donde vamos a tener más elementos. Entonces, vamos a empezar con la presión. ¿Qué presión? Si queremos el total, es la suma simplemente de los productos. ¿Están de acuerdo? Vean ustedes que tendríamos presión. ¿Presión de qué elemento tenemos? El primero es el hidrógeno. Presión del hidrógeno por la masa molar del hidrógeno. Luego más la presión. Después del hidrógeno tenemos el dióxido de carbono, que sería CO2 por M, CO2. Luego más, tenemos después del dióxido de carbono, tenemos el metano. El metano, bueno, sería presión y CH4 por el peso molar de CH4, que sería el metano, más la presión. Después del metano sería el etileno. Etileno sería C2H4 por M, C2H4. Y entonces en la parte de arriba sería pH por MH. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación. Ya nada más lo que vamos a hacer es irla resumiendo. Entonces sería la masa del hidrógeno entre la masa total es igual a... En el denominador vamos a sustituir primero. Entonces tendríamos la presión del hidrógeno. La presión del hidrógeno es de 200 milímetros de mercurio. Y bueno, ya sabemos cuáles serían sus valores, ¿no? 200 por la masa del hidrógeno, que es de 2.0. 2.0. Luego más la presión del dióxido de carbono, 150. Y luego tendríamos la masa del dióxido de carbono, 44. La masa molar, 44. Luego tendríamos más. La presión del metano sería 320. 320. Y sería el peso molecular del metano, 16. Más, que sería el etileno, 105, su presión. Y multiplicamos por el peso molecular del etileno, 30. Sabemos que todos estos, al hacer la multiplicación, las presiones en qué las damos? Las damos en milímetros de mercurio. ¿Multiplicado por qué? Por todos estos que son pesos moleculares, que es kilogramo sobre kilomol. En el numerador vamos a poner también la presión, pero ahí es exclusiva ¿de qué? Del hidrógeno. Entonces la presión del hidrógeno es de 200 milímetros. 200 por la masa molar del hidrógeno por 2.0. Y entonces aquí son milímetros de mercurio que multiplican a el peso molecular, que es en kilogramos sobre kilomol. Entonces vamos a resolver nuestras operaciones para ver cuánto nos daría este valor. Vamos a sustituir. No vamos a sustituir, más bien vamos a resolver simple y sencillamente. Entonces en el numerador tenemos 200 por 2, que sería 400, ¿verdad? Y lo dividimos entre, aquí sería 200 por 2, que es 400, más 150 por 44, más 320 por 16, más 105 por 30. Entonces, al hacer estas operaciones, obtenemos un valor de 0.026. 0.026. Y vean que aquí tenemos milímetros de mercurio sobre milímetros de mercurio, se anulan, kilogramos sobre kilomol sobre kilogramos sobre kilomol, también se anulan, y nos queda una cantidad adimensional, lo cual es correcto porque lo que estamos buscando es una proporción. Entonces, masa, y aquí lo pueden ver, masa entre masa, pues nos va a dar algo adimensional. Es igual a 0.026. Y este es
el inciso B, que nos pide que encontremos la fracción de masa del hidrógeno, esta fracción del hidrógeno con respecto a la masa total. Y ya con eso queda resuelto este ejercicio. Ya con esto concluimos prácticamente todos los ejercicios y les voy a enviar los problemas complementarios para que hagan favor de resolverlos. Gracias.